Miren, el Gobierno es libre de pasar el tiempo que le quede intentando vender motos. Yo no voy a hacerlo. Voy a seguir hablándole a los españoles, a la España real. Y le voy a decir lo que yo haría si fuese y tuviese la responsabilidad de presidir el Gobierno. Le propongo 3 prioridades. La primera, rectificar inmediatamente la ley del solo sí es sí. La segunda, afrontar la realidad tal y como es. Y la tercera, definir una agenda de Estado para 2023. Empecemos por lo primero. Señor Sánchez, un Gobierno puede equivocarse. Es inevitable, es de humanos. Sin embargo, la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Y no lo digo yo. Anoche su exvicepresidenta primera confesó públicamente que desde el primer instante sabía lo que iba a pasar. Le dijo a todos los españoles en una radio que tanto ella como el ministro de Justicia había advertido de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y pese a todo ello, dejaron hacer, ¿para qué? Para que usted mantenga la coalición. Le quiero preguntar directamente, señor presidente, ¿qué clase de feminismo justifica, según usted, haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas? ¿Qué tiene que decirle a todas las mujeres que han sido revictimizadas por su decisión? ¿Cuánto más va a tardar en modificar la ley? ¿Va a seguir permitiendo que su Gobierno insulte a expertos juristas, a jueces, a partidos políticos, a medios de comunicación, es decir, a todos los que se lo hemos advertido? Y lo más importante, ¿cuándo va a disculparse? Mire usted, señoría, usted ayer otro exministro le ha aclarado a todos los españoles que está usted muy preocupado de cómo va a pasar a la historia. Pues todos los gobiernos de España, todos sin excepción, han supuesto avances para la mujer. Usted y todo su gobierno pasará a la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo clásico de España. Señoría, usted no pensó en las mujeres ni cuando aprobó la ley ni cuando ha decidido, parece ser, corregirla. La aprobó a sabiendas de que era perjudicial para ellas. ¿Por qué? Porque antepuso su coalición electoral. Y rectificará ahora, ¿por qué? Porque antepone sus intereses electorales. No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le preocupa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas. Ya solo le pedimos una cosa, ahorre a los españoles sus discusiones públicas y no le eche la culpa a una sola ministra. Eso no es de un presidente responsable, señoría. Cambien la ley, háganlo lo más rápido posible, cuenten con el Partido Popular si lo necesitan y asuman responsabilidades, señoría. Le decía que hay muchas familias que le cuesta Dios y ayuda a llegar a fin de mes. Hacer la compra, pagar la gasolina, ahora sin ayudas, afrontar la subida de las hipotecas, los recibos, la luz y pagar más impuestos que nunca. ¿O es que acaso los impuestos lo pagan los políticos? Es que cuando en un país se recaudan 40.000 millones de euros más, no significa que le estamos pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos de este país. Y ahora dice usted que todo va bien. Mire, es una muestra más de insensibilidad. Mire, tenemos modelos distintos. Usted quiere seguir batiendo récords en recaudación. Yo quiero bajar el IVA de la carne, del pescado y de la conserva. Usted quiere, señoría, mirar para otro lado con las familias perdiendo poder adquisitivo y viene a dar aquí una clase de pérdida de poder adquisitivo. Si lo primero que le hemos propuesto fue rebajar el impuesto de la renta a las rentas medias y bajas, señoría. Lo primero que ha hecho usted es subirlo porque suben los convenios y subiendo los convenios, manteniendo la tarifa, se paga más impuesto de la renta. Y Sánchez, quiere usted seguir subiendo los impuestos e insultar a los empresarios. Allá usted. La señora Belarra el otro día insultó gravemente a un distribuidor de alimentos y el señor Planas la corrigió. Y yo digo, ¿y por qué el señor Planas tiene que corregir a la señora Belarra si el primero que insulta a los empresarios es usted? No lo entiendo realmente. Señoría,
Usted sigue teniendo el gobierno más caro, más amplio y más ineficiente de la democracia, allá usted, y usted sigue poniendo parches. Yo quiero que se apruebe un pacto de rentas en mi país. Por cierto, el que usted prometió en marzo del año pasado. Cuenta con mi apoyo para subir el salario mínimo. Lo contó el pasado año y vuelve a contarlo en este, aunque usted se empeñe en negarlo. Pero le pido más. Haga algo también para que el resto de las clases bajas y la clase media recupere el poder adquisitivo. Es su obligación. Un salario mínimo, un incremento del salario mínimo dentro de un pacto de rentas para todos los trabajadores en España. Es su obligación, señoría. Y la tercera prioridad y última, le propongo comenzar de inmediato a definir una agenda de Estado. Guerra de Ucrania y presunto atentado terrorista. Ofrezca la información a la oposición de las negociaciones que está llevando con sus socios, convoque, ministro, hágame caso, el pacto antiyihadista y lleve los planes de ayuda a Ucrania al Congreso de los Diputados. Los españoles tenemos derecho a saber qué vamos a enviar a Ucrania, cuál es el impacto de nuestro presupuesto, tanto en defensa como en el presupuesto del Estado. ¿Serán los carros de combate? ¿Habrá aviones? ¿Habrá más dotación armamentística? ¿Cuáles son las consecuencias que afrontamos con esta decisión? Sé que a lo mejor no tiene el apoyo de sus socios. No se preocupe. Le vuelvo a blindar los votos del Partido Popular, pero lleve esto al Congreso para votarlo, señoría. Si España está participando en un conflicto, es necesario que en el Congreso se vote. Y lo segundo que vengo a pedirle, y finalizo, gracias, presidente, es información sobre la presidencia de turno de la Unión Europea. Es el único gobierno de la historia de nuestro país que no ha informado ni pactado nada en relación a este asunto con la oposición. Y debemos de conocer cuál es el programa de gobierno, cuáles son los objetivos comunes que defiende España en la presidencia y cuándo y qué debemos de trabajar en equipo. La presidencia de turno es algo más que la gira de despedida internacional del presidente Sánchez. Y será un bonito colofón a su paso por la Moncloa, pero lo que queremos es que sea algo más. Lo que queremos es que sea una cuestión de Estado, señor Sánchez. Termino. Muchos de los problemas de coordinación y de información y de respeto a la oposición se solucionarían si se implantase los contenidos del Plan de Regeneración Democrática que presenté hace una semana en Cádiz. Como siempre, el Gobierno y su grupo se apresura a insultar las 60 medidas antes de leerlas. No les servía ni una, pese a que algunas las defendió el actual presidente del Gobierno cuando era candidato a la presidencia del Gobierno. En este documento está mi forma de entender la política. Y le pido, si todavía no ha tocado fondo, que aplique al menos alguna para entender las 3 prioridades que le he relatado en mi intervención. Espero, señor presidente, y le vuelvo a agradecer su comparecencia, que en el segundo turno me traslade usted algunas opiniones sobre las 3 propuestas que acabo de referir. Muchas gracias, señor presidente.